Un saludo para los salvadoreños y salvadoreñas que viven en Nueva Zelanda, Australia, Europa, puntos de Asia, África, Estados Unidos y Canadá. Y también para los que viven aquí, y en América Latina, y en cualquier lugar del mundo. Para todos un fuerte abrazo. Un saludo para doña Gloria López, de La Palma, en el cantón Gramales. Gracias por esa miel, doña Gloria, excelente, muy clarita. Supe que la visitó la Xiomarita un día de estos. Muy bien, le deseo la mejor salud del mundo y la mayor felicidad junto con su hija y su hijo. Es trascendente los acontecimientos en Bolivia. El resultado de las elecciones en ese importante país andino. De esto vamos a conversar un poco. Las elecciones en los Estados Unidos mueven un interés en todo el mundo. Así ocurre con todo lo que tiene que ver con un imperio. Lo que ocurre en un imperio tiene repercusiones. En una primera vista, Trump va a perder. Pero es en una primera vista. En verdad uno no sabe los resultados definitivos, pero sobre todo hay que saber que en los Estados Unidos no es el pueblo el que elige directamente. No es una práctica democrática. Son los llamados colegios electorales los que en un segundo momento deciden quién va a ser el presidente con otros criterios. Esto viene desde los primeros días de ese país, porque los de la independencia de Inglaterra eran terratenientes y eran esclavistas. Y claro, tenían interés en evitar que fuera la gente la que decidiera. Eso se mantiene hasta hoy. De modo que eso es otro factor a tomar en cuenta. Hay que estar preparado para el que gane. Vamos a empezar reflexionando sobre lo de Bolivia. Bolivia es un país de 1.100.000 kilómetros cuadrados. Un país grande, muy grande, con unos 10 o 11 millones de habitantes, con poca población, muy poca población. La población es predominantemente quechua y aymara. Hay que saber que Bolivia fue una pieza importante en el dominio de los colonialistas españoles, con grandes riquezas. Y durante siempre fue el país más pobre del continente, quizás solo superado por El Salvador, que además es más pequeño. Pero al llegar el gobierno de Evo Morales y el movimiento al socialismo al poder, se operó en ese país una transformación y pasó en pocos años, 10 o 11 años o 12 años, a ser de el último al primero, el que tenía la economía más saludable y el país que tenía las mayores reservas, un alto nivel de vida, incluso satélites de comunicación en el espacio, en muy poco tiempo. Claro, Evo Morales, un indígena. Su gobierno también. Y esto es muy importante saberlo. Porque todos pertenecemos a una determinada clase social. O a una etnia. Y nuestra manera de pensar y nuestros intereses se vinculan con esa clase y con esa etnia. Los intereses
nos mueve. El interés, el amor y el poder son tres fuerzas fundamentales que mueven al ser humano. Un interés se define como una necesidad organizada. Así se define un interés. Una necesidad organizada. Organizada políticamente, ideológicamente, hasta militarmente. Entonces este gobierno, expresando los intereses de esa enorme población, hizo un gobierno diferente. Rescató los recursos naturales para Bolivia. Antes de eso estaban en manos de las empresas extranjeras, empezando por el petróleo. Y en el tema del litio, Bolivia se encaminaba a convertirse en una potencia de litio. Reconoció los derechos ancestrales de esa población indígena. Por eso, Bolivia fue un estado multinacional, en donde las comunidades tenían incluso su propio sistema de justicia, no solo su propio idioma, sino su propio sistema de justicia, reconocido en la Constitución, respaldado en la Constitución. Se organizó un sistema político de participación social y participación política. Bolivia pasó de ser un país aislado en la punta de los Andes a un país con comunicación con todo el mundo. Y por aquí empezaron los problemas con el imperio estadounidense y con las oligarquías locales. Porque en Bolivia hay importantes poblaciones de emigrantes europeos, incluyendo croatas, que con los años se han convertido en terratenientes y grandes propietarios. Pero hay otra población que no son necesariamente migrantes ni necesariamente grandes propietarios, pero no son indígenas. Y las relaciones habían venido siendo establecidas con el imperio, relaciones de sometimiento y relaciones de servidumbre, así como ocurre en muchos países del continente. Estados Unidos disponía y Estados Unidos decidía. Decidía incluso con quienes Bolivia debía ser amigo. Bastante de eso conocemos nosotros en El Salvador. Bastante de eso. Pero cuando Bolivia decide ser amigo de Rusia, amigo de China, amigo de Irán, amigo de Cuba, amigo de Venezuela, de Ecuador, eso molestó al imperio. Esto es increíble. Increíble, pero también lógico, porque las correlaciones de fuerzas en el planeta y en las relaciones internacionales se establecen en base a la fuerza, fundamentalmente en base a la fuerza. Pero Bolivia caminó en esa dirección. Ahora, de igual manera, cuando Bolivia recupera los recursos naturales y los pone al servicio del desarrollo de Bolivia, ahí hubo choque con las empresas petroleras estadounidenses, canadienses y de otras partes del planeta. Pero aquí hay una confrontación necesaria e inevitable. Es que el pobre es pobre porque el rico es rico. Y si el pobre decide dejar de serlo, debe confrontar con el rico y con el poderoso. La guerra estallada.
estimulando la política separatista. Como Bolivia es un país muy grande, sobre todo hay un departamento, el departamento de Santa Cruz, con fuerte presencia de migrantes, un departamento rico, muy rico. Ahí se hizo un esfuerzo para separar Santa Cruz de Bolivia. UNASUR tuvo un papel muy destacado para impedir eso y para defender la unidad y la integridad de Bolivia. Ahí estaba la mano de la oligarquía boliviana, del imperio y de esos sectores minoritarios pero poderosos. Eso fracasó. Y el gobierno de Evo Morales siguió su camino imperturbable de desarrollo, de aumento de los niveles educativos, de los niveles de salud, de los niveles de organización del pueblo boliviano, no sin conflicto con otros sectores del pueblo. Porque es así. El gobierno que decide trabajar de la mano del pueblo debe saber que ahí surgirán conflictos. Y que estos conflictos deben resolverse poniendo a la base los intereses de la gente. Y el gobierno de Evo siempre fue leal a los procesos populares en el continente y leal a los intereses del pueblo. Todo esto lleva a los acontecimientos de noviembre del año pasado, donde se da un golpe de Estado brutal contra el gobierno de Evo. La Fuerza Armada fue el instrumento para ese golpe. Y los sectores separatistas del departamento de Santa Cruz. Y de la noche a la mañana terminó ese gobierno popular y ese gobierno democrático a manos de un golpe de Estado. Aquí hay una reflexión muy importante sobre el papel de las Fuerzas Armadas. No solo en Bolivia, sino en todos los países del planeta, como poder permanente, poder organizado y armado. A partir de ese golpe viene un proceso brutal. El gobierno de México jugó un papel muy importante en salvar la vida de Evo Morales. Muy importante. En Argentina era el gobierno de Macri, a favor del golpe. A favor del golpe. El gobierno de Venezuela respaldó a Evo, por supuesto, Cuba también. Se le salvó la vida. Un reconocimiento al gobierno de López Obrador de México. Y se inicia un proceso político en donde el pueblo que fue sometido, fue derrotado en el marco del golpe de Estado, tuvo que soportar un gobierno de facto. Una presidenta hecha a la medida de los golpistas. Estados Unidos respaldando el golpe. Estados Unidos ya no es la medida de la ética, ni la medida de la democracia. Cuando un imperio viene para abajo, no puede ser ejemplo de nada bueno. Pero el pueblo boliviano se rehace, reorganiza sus fuerzas, reorganiza sus organizaciones de lucha. Los mineros empiezan a moverse. Los cocaleros empiezan a moverse. Las organizaciones de mujeres en la ciudad también empiezan a moverse. La estructura del Estado se rehace.
Y al gobierno de facto no le queda más camino que convocar a otras elecciones. Recordemos que la fecha de estas elecciones se postergó durante 3 veces. Hasta que hubo una huelga poderosa para impedir que se fuera a postergar una vez más. Este domingo hubo esa votación. Luis Arce y David Choquehuanca. Luis fue ministro de Economía de Evo y Choquehuanca fue canciller. Fueron los candidatos. Durante toda la campaña, el MAS, el Movimiento al Socialismo, se mantuvo a la cabecera. Durante toda la campaña. Y este domingo, esta fórmula de Luis Arce y Choquehuanca ganó en primera vuelta. En primera vuelta. Aquí hay toda una escuela política. En primer lugar, en América Latina, la fórmula de los imperios como Estados Unidos carece de validez, carece de viabilidad y de fuerza, porque la única respuesta que tienen es el neoliberalismo. Es el reino del mercado y el reino de los negocios. No pueden hablar más que de la democracia de las grandes empresas y de las transnacionales. Pero hay otro aspecto. El pueblo ha aprendido a usar esos recursos políticos democráticos y ha comprendido que cuando hablamos de democracia estamos hablando de varias democracias. No hay una sola democracia. Una es la democracia de la gente y la democracia del pueblo, pero otra es la democracia de las grandes empresas. Otra es la democracia de las minorías separatistas en el caso de Bolivia. Para algunos la democracia es el reconocimiento a los intereses y los derechos de la gente, pero para otros la democracia es el respeto a los intereses de las grandes empresas y de las oligarquías. En Bolivia el pueblo se decidió por su democracia, usando sabiamente las elecciones y usando sabiamente las votaciones. Este es un segundo aspecto. Un tercer aspecto. Los dirigentes del MAS tienen oportunidad de registrar de manera muy clara errores cometidos. Empezando por Evo, también Luis y Choquehuanca. Y tienen la oportunidad de explicarle al pueblo esos errores para corregirlos. Explicarle al pueblo esos errores para corregirlos. Si el movimiento popular es diferente a las oligarquías, entre otras cosas es diferente por eso, porque hablamos claro, porque decimos las cosas para educar al pueblo. Este es otro aspecto. Un cuarto aspecto. En menos de un año, ese gobierno de facto destruyó los logros económicos hechos en más de 10 años. En menos de un año, mira vos cómo un largo proceso costoso, con mucha inteligencia y honradez, se puede destruir en un par de meses. Eso ocurrió en Bolivia. Hoy empieza otra etapa de corrección de errores, de avances e impulsos en ese proceso. Sin olvidar que lo que hoy viene posiblemente es un reforzamiento del separatismo. Y a eso se ha de darle la mayor atención. Un saludo, un abrazo, un reconocimiento al valiente y maravilloso pueblo de Bolivia. Un abrazo a su líder, a Evo. Un abrazo a Luis Arce, el presidente electo, deseándote lo mejor de lo mejor. Y un abrazo a David Choquehuanca, el canciller. Para todos, compartimos su victoria.